Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaba previsto que subiese un video nuevo, pero en realidad ocurrió algo. Algo pasó en la semana que me hizo cambiar de parecer y tener que lanzar este video. Aparecí en el diario. Más precisamente aparecí en la página central de El Diario Perú 21, quien realizó una nota a propósito del trabajo que hago en redes, trabajo que por supuesto incluye el trabajo que hago en este canal y en todas las demás redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad me ha sorprendido bastante, pero muy, el enorme apoyo y cariño de todas y de todos ustedes. Me decían, oye, no sabía este aspecto de tu vida, qué clarificante ha sido. Me decían, oye, qué chévere que te dediques a hacer esto, pero no todo es color de rosa. What the fuck? No todo tiene un inicio necesariamente feliz y ahora les voy a contar el cómo fue el proceso que seguí para transformarme de ser un estudiante de comunicación en finalmente este humilde gestor cultural que tienen al frente. Verán, muchas veces en algunas entrevistas y en algunas notas que me han hecho para diversos medios me lo han preguntado, pero creo que es la primera vez que lo cuento al aire. Ok, todo comienza porque toda historia tiene un principio y esto también responde a las preguntas que me hacen muchísimos padres de familia respecto a cómo motivar a tus hijos a la lectura. La verdad es que no existe un camino inequívoco para lograrlo. Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto. Ni tampoco debería de ser una obligación que así sea. Lo que les voy a contar a continuación es básicamente mi proceso, lo que a mí me sucedió para finalmente tratar de llevar esta cuenta y todos los demás canales que tengo alrededor de lo que buenamente llamado El Buen Librero. Antes, si es que no te has suscrito todavía al canal, esta es la oportunidad para poderlo hacer. Dale like, comenta y suscríbete y verifica, sumérgete, disfruta del contenido de este canal que se hace con muy buena onda, muy buena predisposición, pero sobre todo cariño a los libros, que es lo que más me gusta. Bueno, en realidad podría situar el origen desde muchísimas partes. Toda historia tiene puntos claves en las cuales se empieza a desarrollar. El primer punto clave en mi vida fue mi abuelo. Verán, no sé si ustedes han visto en algún momento lo que fue el narrador de cuentos. Bueno, el narrador de cuentos, serie infantil que seguramente tú, como yo, vio en su infancia, era un referente para muchas personas. Sin embargo, para mí fue mi abuelo, porque el narrador de cuentos al costado de lo que era mi abuelo era literalmente una chancleta vieja. Tuve la suerte de que mi abuelo estuviese en una etapa, en una edad de su vida en la cual se le dio por leer. Y lo que hacía era retransmitirme esas historias para tratar de incentivarme el vicio, la pasión y la maravilla que significaba leer. Entonces lo que el viejo hacía literalmente era reseñarme las tramas de los libros y las espectacularizaba, las teatralizaba casi diría, de una manera en la cual se me generaba la siguiente pregunta: ¿será verdad lo que me está diciendo este tipo o me está mintiendo? Entonces de inmediato yo lo que hacía era ir al colegio, a la biblioteca del colegio, chequear los libros y ver si es que lo que me estaba diciendo evidentemente era verdad. Y vaya sorpresa, me encontré con que muchas de las cosas de que me decía mi abuelo eran modificadas o transformadas a su propio estilo. Pero aquí es donde viene la pregunta clave de mi abuelo. Él me preguntaba, ¿pero te animé a leer? Yo tímidamente le decía, sí, y eres un mentiroso. Y bueno, él me decía, bueno, felicidades, acabas de leer una ficción. Este punto clave lo trasladé incluso ya de mayor, ya cuando tenía 11, 12 años y digamos que leía los libros del colegio. La versión que me daba mi abuelo era siempre mejor que la versión que terminaba leyendo y el cruce de ambas me generaba más curiosidad. Pero lo que me generó mi abuelo, y es algo por lo cual le voy a estar eternamente agradecido, es el haberme permitido acercarme a la ficción a través de la duda, de la curiosidad y comprobar de primera mano que evidentemente las ficciones, cuando uno se las apropia, suelen ser mucho más espectaculares y generan un cambio, un significado distinto en quien las recibe. Qué importante que es la narración oral, señoras y señores. Si probablemente yo no hubiese tenido ese estímulo de mi abuelo, no me hubiese acercado a los libros, porque aquí, dato curioso, en mi casa yo no tenía una biblioteca, tenía los libros que toda persona tenía cuando era niño, tenía de pronto una Biblia o una guía telefónica, uno que otro libro de autoayuda y parábamos de contar. Aquí viene un segundo punto. Mi papá
solía leer muchísimos diarios deportivos. Ese fue el primer acercamiento que tuve a la crónica. Si bien no tenía una biblioteca, pero el fútbol es algo que siempre me ha apasionado y me apasiona todavía. Me aficioné a coleccionar revistas El Gráfico. ¿Por qué? Porque si bien los diarios deportivos me daban una visión del partido que yo había visto con él cuando estábamos en la casa y de pronto era un domingo y veíamos jugar al Cristal, soy hincha del Cristal, si pierdo suscriptores por esto no me interesa, lo que hacía era contrastar lo que pasaba en el partido versus cómo me lo contaban, y encontraba diferencias, y encontraba más diferencias entre lo que publicaban los diarios aquí y las revistas argentinas, las revistas del diario El Gráfico. Coleccioné, no les miento, una gran cantidad de revistas El Gráfico y me enamoré de la crónica deportiva, y en algún momento se me ocurrió ser periodista deportivo. Tercer momento clave de mi vida. En el colegio tuve la suerte de encontrarme también con maestros y maestras que se dieron cuenta que por ahí podía escribir o tenía la habilidad de escribir más allá de lo que usualmente te pedía. Y en ese sentido tuve la suerte de que me recomendaron un libro que cambió mi vida para siempre y que siempre lo repito en las historias de Instagram. Ya sé que si estás en Instagram y me sigues, me has escuchado hablar de este libro en más de una ocasión. Robinson Crusoe. Me sentía completamente aislado, no jugaba con muchas personas, y leer a Robinson Crusoe me hizo sentir que yo era parte de ese mundo, parte de un mundo que yo miraba de cierto modo hacia la distancia, y sentí que a través de la inteligencia y al dominio exacto de mis recursos podía hacer grandes cosas. A la gente le parecen sexys un montón de cosas. ¿Sabes lo que me parece sexy a mí? La inteligencia. Entonces fueron muchos estímulos. Por lo mismo, no creo que exista una fórmula, una receta mágica que te acerque a la lectura. No me consideraba un gran lector, consideraba que de pronto exploraba libros más que otras personas quizás, y que de pronto me gustaba curiosear, era muy curioso. Y se produjo el primer encontronazo en mi vida. Porque por un lado tenía a referentes como García Márquez y Vargas Llosa, quienes leía muy superficialmente y decía, oh, si ellos fueron periodistas, entonces el camino para que yo escriba tiene que ser periodista. Entonces le dije a mis padres que quería estudiar la carrera de comunicación. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Pegaron el grito en el cielo. Evidentemente no les gustó absolutamente nada la idea, dijeron que me iba a morir de hambre. A todo esto dejo mi código YAPE por ahí. Y evidentemente creyeron que no era lo adecuado, ellos querían que estudie la carrera de marketing. Y de hecho entré a la universidad a estudiar marketing, carrera por la cual evidentemente no me fue bien. Pausa aquí. Si te han gustado las letras, te apasionan las letras y te gustan las carreras de letras, sigue una carrera de letras. El destino te está queriendo decir algo. Y me metí a marketing, no me fue tan bien, me cambié de carrera a comunicación, un poco con recelo por parte de mis padres. Hay una historia tremenda detrás que he contado ya en otro video en vivo. Pero lo que ocurrió aquí fue, creo, el inicio y el nacimiento de lo que a la postre se convertiría en El Buen Librero. Lo que ocurrió aquí fue que yo quise de pronto retomar aquello que había venido haciendo bien en el colegio. En el colegio escribía, en el colegio leía, en el colegio me iba bien con las letras. Ok, vamos a acercarnos a las letras. ¿Dónde podía hacer literatura? ¿Dónde podía aficionarme por la lectura? En la universidad. Y me dijeron, un buen grupo de amigos, que existía un profesor mítico, que siempre le voy a estar agradecido, Jorge Eslava. Pocas personas puedo decir que no solamente se dedican a enseñar, sino que forman a un grupo de personas. Y lo que hizo Jorge Eslava conmigo fue que apenas llegué al taller de narrativa, recibirme muy cálidamente y pedirme que muestre un texto que yo había escrito. Yo fui evidentemente con el pecho inflado a presentarme a todo ese grupo de chicos, que además eran chicos que ya tenían un largo recorrido y estaban por publicar o que ya habían publicado, evidentemente. Y bueno, la desconfianza de un tipo nuevo, presenté un texto, a nadie le gustó, se pararon, se fueron. Y hubo una sola persona, que no me dijo absolutamente nada malo o vapuleante o aplastante a propósito de lo que había escrito. Y fue un amigo mío que se llamaba Ernesto. Ernesto lo que hizo fue, mira, para poder escribir tú tienes antes que leer. Y acá tienes a todos estos monstruos que ya tienen un largo prontuariado de lecturas. ¿Qué lees? Y yo les di mis lecturas de ese momento. Lecturas que eran muy insuficientes como para poder dar frente a este gran número de chicos que de verdad la rompí. Entonces, durante ese verano, recorrí con Ernesto las librerías de viejo de Quilca,
y Amazonas. Si se dan cuenta, en uno de los videos, cuando recorro la calle Quilca, digo que no visitaba la calle Quilca hacía bastante tiempo. Y esto se debía, en principio, a que la calle Quilca me recordaba a mi amigo, porque mi amigo me llevó a recorrer estas calles, me llevó a conocer a los libreros, y supe que un buen librero no es necesariamente el tipo que te vende el libro. Sí, su función es venderte el libro, tiene que convencerte de llevarlo, pero aparte de eso, conversa contigo y te dice un poco detrás el por qué es importante leer ese libro. Pero lo que pasó fue que pasó ese verano, Ernesto falleció en un accidente, y lo que ocurrió fue que sentí que tenía una deuda pendiente con él. Terminé mis prácticas profesionales, fui periodista, me especialicé en periodismo en la universidad, y llegó el final de mis prácticas profesionales y me encontré en ese limbo. Ocurrió que dije, voy a ser mi propio jefe. No es una estafa piramidal, es el inicio de un proyecto personal. Y dije, ¿por qué? Si es que el periodismo no me da en este momento las cosas que yo necesito, no hago periodismo a mi manera. En este caso, periodismo en un área que me sentía bastante cómodo. Me sentía bastante cómodo en el periodismo cultural. Y dije, voy a abrir un blog. Un blog en el 2013. Y lo que ocurrió fue que gran parte de mis amigos no creyeron en el proyecto en un inicio. ¿Para qué vas a abrir un blog si ya los blogs están en decadencia? No va a funcionar. Facebook ya reemplazó a los blogs. Pero no. Yo tenía en mente algo mucho más ambicioso. A veces se me criticaba mucho por eso, porque era demasiado ambicioso en mis textos, ambicioso en lo que pensaba y demás. Pero dije, déjenme soñar. Voy a crear un blog y voy a tratar de hacer un circuito transmedia. Transmedia era algo que yo había averiguado en ese momento y que involucraba todo un grupo de medios alineados bajo una consigna. La consigna de transmitir lecturas, transmitir cultura. Un 13 de febrero del 2013 creé el blog elbuenlibrero.blogspot.com y ese fue el inicio de todo. Empezó con una bitácora de mis lecturas personales y hacia el final del 2013 me di cuenta que el blog había sobrepasado mis expectativas. ¡Ah! ¡Soberbios! ¡Soberbios! Los pocos ahorros que tenía, porque justamente en ese momento también empezó mi carrera como profesor en secundaria, una experiencia maravillosa que sigo manteniendo hasta el día de hoy, fue que dije, bueno, es momento de comprar un .com, porque con una web y con todas las redes sociales que empezaban a fluir en ese momento, podría construir de pronto algo propio y darle una identidad. Y del 2014 hasta ahora, tras haberle puesto el nombre del Buen Librero, por haber rendido homenaje a este amigo que falleció y que me dejó el mejor regalo que se le puede dejar a alguien, las lecturas, he mantenido con variantes, con tropiezos, con caídas, con comentarios haters y con comentarios muy buena onda como los que he recibido al inicio de esta semana cuando salió publicada la nota en Perú 21 y muchas personas que no conocía se acercaron, me escribieron mensajes de WhatsApp agradeciéndome que les haya incentivado o que les haya provocado la curiosidad por conocer un libro. Y esa es básicamente la historia. Ha sido un camino recorrido bastante grande, bastante extenso, lleno de muchas cosas, pero sobre todo de cariño, y no solamente de mi país, sino de otros países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Chile, México, y podría continuar. De verdad que estoy bastante agradecido con ustedes, de verdad que me siento honrado y feliz de poder ser parte de la vida de muchos de ustedes que ven mis videos, escuchan mis podcasts y en general consumen el contenido que hago, porque como siempre digo, se hace con la mejor onda, con la mejor intención, y de eso se trata esto. Y si es que puedo atreverme a darles un consejo final dentro de todo esto, es que si tienen una idea, háganla, que nadie les diga que no lo pueden hacer. Nada va a salir perfecto a la primera, la constancia es lo que tiene que primar, y yo, si es que puedo destacar que he hecho algo a propósito de todo ese tiempo, ha sido ser constante, creer en mi idea, trabajarla, pulirla y tratar de llevarla a otro nivel. No es el principio ni el final del Buen Librero, porque el Buen Librero va a continuar en tanto yo siga empujando este coche, pero eso lo dejaré para otro video en el cual les explicaré el por qué básicamente trabajo solo. Eso ha sido todo por hoy, les agradezco, les mando un fuerte abrazo, les deseo buenas lecturas y que pasen una linda semana. Nos estamos viendo. Chao, chao.